Hola, yo soy Ger. Yo soy Silu. Ellas son nuestras bicis. Las toninas acompañantes de la Orca Viajera. ¡Ruégalo, compa! ¡Ruégalo, compa! Villa Tortel, 119 kilómetros. Allá vamos, Tortel. De que llegamos, llegamos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Toda subida tiene su bajada. La subida tiene una bajada. Mira, ahorita viene para allá un laguito. Ahí se ve el laguito. ¿Pueden? Ahí te ayuda. Una mujer grande, chica. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Ya llevamos nuestros primeros 11 kilómetros y han sido desafiantes. Hemos tenido un montón de subidas y paramos aquí en esta pasarela increíble y nos dimos cuenta de que esta historia ¡tatán!, apenas comienza. Ay, Mateus. Bueno, hoy mis hormonas me las han cobrado todas. Se adelantó el periodo, comenzamos con subidas, salimos tarde. Bueno, aquí voy, entregada. Cuando la subida se pone muy dura me bajo y la camino porque es como que ya está, no voy a exigir más. Todo mi cuerpo está así revuelto, mis hormonas, mis emociones, todo así. ¡Ah! Pero mantengo el optimismo. Aquí seguimos. Y aquí vamos, creyendo que nos subestimamos. Ya llevamos 20 kilómetros y siempre pegan. O sea, estos 20 han sido full subida. O sea, ha sido sube y sube y sube y sube y sube. Inagotable. Conseguimos este arroyito aquí chiquitito. Es una piedra espectacular y se hace apenas un hilito ahí de agua. Y bueno, vamos a aprovechar para agarrar por lo menos medio litrito porque habíamos visto otro punto de agua. Estoy agotada. El serrucho es como golpecitos para mis ovarios. Se me adelantó el periodo y estoy así como que intermitente, con las hormonas todas alborotadas. Pero bueno, aquí seguimos. Si bien ahorita ya el plan es como nos conseguimos a unos chicos que nos dijeron que había un refugio en la ruta como a 10 kilómetros más o menos. Nos faltan unos 8 kilómetros y la idea sería llegar ahí, bueno, a hacer noche. Carlos dice que 6. Y hacer noche ahí y ya mañana a ver si le metemos un poquito más de pata porque Sí, bueno, hoy estaríamos haciendo 26 kilómetros. Pero bueno, hoy salimos como a la 1:30, salimos tarde y nos ha tocado mucha subida. Mi situación está complicada, entonces bueno, nos tenemos fe, sé que vamos a llegar. Unos modestos 26 kilómetros para empezar y bueno, Para agarrar motores, compa. arrancamos motores, sí, sí. Lo que pasa es que nos sobreestimamos, o sea, yo pensaba que no, como hemos hecho tanta montaña, me sentí así como que sí, vamos a pedalear y la bicicleta tan pesada, ¿ya? Sí. Llegamos. ¿Ustedes no tienen fe? Porque yo sí me tengo. Miren cómo trabaja el universo. Veníamos por la ruta y nos conseguimos con unos chicos y estuvimos conversando un rato y nos dijeron de que el punto donde nos habíamos conseguido, a 12 kilómetros más o menos, estaba una casita, que era como un refugio que estaba en el medio de la ruta. Y bueno, nos dijeron cómo nos explicaron, nos dieron todas las especificaciones de cómo llegar, cómo era el lugar, cómo entrar y todo el cuento. Bueno, y dijimos, listo, ahí nos vamos a quedar. Carlos y yo nos separamos, nos distanciamos, porque hay diferentes trayectos, qué sé yo, y nos distanciamos. El punto es que venía en la bajada y dije, coño, voy a parar aquí para esperarlo.
y la bici cayó justo ahí, fue como que frené y pum, cayó. Y dije, bueno, espera que llegue. Y me pongo así a ver a los alrededores y de repente veo para el frente, en la casita dice sede vecinal Tres Lagos. La misma que los chicos nos habían dicho, o sea, por cuestiones de nada. No pasé de largo porque, bueno, Carlos sí, él sabe, yo soy recolgada, sobre todo con temas de mapas, direcciones y todo eso. Entonces quedé así como que cuando vi la casa quedé, no puede ser, es increíble, o sea, me distancié y paré en el lugar exacto sin medianamente haberlo previsto. Ahora bueno, voy a esperar a que llegue mi querido para echarle el cuento y yo sé que él va a decir, sí, bueno, lo de siempre es el Mauri. Iba a pasar de largo y no iba a ver la casita. O sea, el universo que hizo que parara aquí, pero... El universo juega a mi favor, chicos. 26 kilómetros modesto. 26 kilómetros bastante demandante, sí. Primer día. Sí. Tengo mamá, las piernas están que me flaquean, la verdad, no sé. Yo pensé que iba a ser mucho más pro. Y no, pero bueno, primer día, no hay problema. Cualquier cosa, la señora me dijo que me puede cambiar el pasaje. Así que nos tardamos un poquito. No pasa nada, no pasa nada. De que llegamos, llegamos. Si no, ya fue, compa. Ya esta travesía empezó, ahora hay que terminarla. Bueno, con mucha fuerza y voluntad emprendemos este día. Hoy estamos en la sede vecinal, aquí pasamos la noche, llegamos ayer como a las 6:30 y bueno, nos pusimos a cocinar y a hacer todas las cosas. Le quiero compartir este dato que nos lo compartieron a su vez ayer unos chicos ciclistas que conocimos en el camino. Y bueno, conversando nos dijeron que nos podíamos quedar en la sede vecinal que estaba del lado izquierdo de la ruta viniendo desde Collancre hacia Tortel, digamos. Bueno, lo que nos dijeron era que estaba esta casita y que a su vez, para poder entrar a esa casita, había que pasar por una ventana larga y entrar así de ladito. O sea, siempre nos dijo como que, bueno, la que va a tener que pasar es ella porque es chiquito el espacio y entonces, bueno, tenía que ser alguien flaquito. Bueno, llegamos aquí tarde. Se entra por esa ventana y la puerta no tiene seguro. Entonces se entra directo en la puerta. Se ve que en algún momento, quizás, hubo una cuerda porque está como el orificio ahí, que no se ve porque está súper oscuro aquí. Y hay un huequito aquí, entonces quizás había una cuerda, no sé. Nosotros metimos las bicicletas y aquí armamos el espacio. Y bueno, tiene estas dos mesadas. No, está re bueno. Está súper bueno y aquí la verdad es que se está calentito. Tiene esta opción que ellos también nos lo mencionaron, que es para hacer fuego, no se ve en el video. Es como una cocina vieja y entonces está como para hacer fueguito y ponerla de calefacción. Nosotros no lo hicimos porque ya llegamos tarde y era como que ya está, estábamos cansados. Comimos y caímos fue eliminados. Lo único que le podría acotar a esto es que, bueno, sería genial si hubiese un cepillo de barrer porque es como que hay mucha tierra. Pero en general se ve que todos los que vienen lo van manteniendo bastante limpiecito porque está organizado el espacio. Bueno, no sabemos exactamente si es un refugio propiamente habilitado o cómo es la cuestión. Pues dice sede vecinal. Pero nada, los chicos nos compartieron ayer el dato como muy confiados de que esto era para eso. Así que ahora sí, ya estamos terminando de recoger todo. Y digamos algo así como que la meta sería tratar de llegar a Tortel. Pero obviamente no va a pasar porque estamos como 90 kilómetros de Tortel. Vamos a ver cómo nos va hoy y qué tanto logramos avanzar. Dejando un sticker de orca. Y espera. Dejando nuestra huella. Ahora sí, compa. ¿Para dónde? ¿Para la carretera hasta la compañera? A donde nos lleve el río. A donde nos lleve la ruta y las piernas. Vamos, Matillada. Sí, bajada al letrero. Ah. Bendita tú eres, bajada de mi alma. Se te agradece. Se te agradece. Oh. Bueno, dígalo, tiene el periodo y está echándole bola. Bajadas importantes,
y subiditas. Entonces, pero bueno, está como más fluctuante, no es como al principio que era todo día, apenas uno bajaba. Este está un poquito más llevadero. Claro, va y viene, Ahí sube, vamos. baja. Y coño, se mantiene uno bien, una bajadita, una subidita, una bajadita, una subidita. Tal cual. Pero ahí vamos, remándola. Igual quema, siento como las pantorrillas hacen así, como cuando la cocina está así full. Y ahí me bajo y la empujo porque no, que va. Tampoco. ¿Seguimos? Vamos. Mira el teléfono. Ah, si se avanzamos 60. Barrancoso sobre el río Barrancoso. Estamos sobre un puente, Hermaure. Estamos en la primera parada técnica del día. Paramos un toque a recoger agua. Bueno, ya son las 2, así que yo voy a ver si me como alguito. Ya llevamos por lo menos casi 20 kilómetros, 19,6. Pero porque ha sido mucho, ha sido en bajada. Hemos tenido varias subiditas como todo, pues, pero en su gran mayoría ha sido bajada. ¿Qué le parece? Nuestro hogar por un día. Sí, lo mismo, tiene igual de nivel, lo mismo lugar plano. Lo mismo, pero es gramita y tiene fueguito ahí. Mire, está todo listo. ¿Cómo va quedando esa pasta? Rica y con hambre, bueno, pues y así damos inicio a nuestro tercer día en esta travesía. Ayer, desde que salimos de la sede vecinal, logramos avanzar unos 42 kilómetros hasta este maravilloso punto. Llegamos a las 6:30 más o menos. Paramos a esa hora. Aquí lo que hicimos fue que, bueno, llegamos directo y comenzamos a marcar un pampto. Ya todo estaba ahí puestecito y Carlos, nada, se animó y armó un fueguito. Armamos un fueguito frente a la carpa y armamos toda la cena, comimos, pasamos toda la noche aquí súper linda. De ahí nos acostamos cuando comenzó a hacer mucho frío, paramos al costado de la carretera, entonces cada tanto se escuchaban un poquito los autos, pero la verdad estábamos en un lugar con mucho reparo. Hubo varios momentos donde lloviznó un poco, pero el árbol maravilloso que nos acobijaba no permitió que la lluvia nos tocara. Así que estuvimos aquí toda la noche. En la mañana, bueno, nos levantamos, hicimos todos nuestros hábitos y hicimos la meditación para cerrar. Recogimos todo nuestro quilombito y ahora vamos saliendo. De aquí a Tortel tenemos 59 kilómetros, así que el objetivo es llegar hoy. El primer día tuvimos mucha subida, pero ya ayer el día estuvo mucho más amigable. Comenzamos con unas poquitas subidas y ya después tuvimos unas zarpadas bajadas increíbles. Y después de esa bajada el camino fue un poquito más fluctuante. Fuimos sub y baja, sub y baja, sub y baja. Entonces fue un poquito más amigable. Por eso fue que logramos avanzar 42 kilómetros. Y por lo que vimos, el camino ya hoy es un poquito más tranqui, así que nada. El objetivo es terminar de llegar hoy a Tortel, esperemos a buena hora. Y así vamos, ya listos, aromados y entusiasmados para emprender esta nueva aventura. Vamos, vamos, vamos. La primera subida del día, compa. Bueno. Gracias, arbolito. Chao, arbolito, gracias. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. Killer Whale, Killer
Solo faltan 46, compa. Recta final, por lo menos, del primer punto importante. ¿Llegamos? Sí. Sí, hoy llegamos. Hoy llegamos. Si la carretera se mantiene así, hoy llegamos. Ya llevamos 11, imagino. Buscando el camión, cruzando fronteras hacia el sol. ¿A dónde vas a ir? Adiós, Luego de salir de tu zona de confort. ¡Mira los fondos! Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. Killer whale, killer whale, killer whale, killer whale, killer whale, Coño, yo iba a decir, ella si camina, camina. Si anda en bicicleta, pedalea y no para por nada. No, huevona, mira esta casa, mira este broma aquí. Vamos a tomarnos un tecito ahí, miren esos banquitos. Estamos esperando. Ay, cuando tú me dejas a mí botado. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué hablas tú? Ah, sí, cuando es al revés hablas paja. Mire eso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, a petición del compa, un tecito. Y continuamos. Y un tecito aquí. Un tecito en medio de la ruta para reponer energías. Si los zancudos nos dejan disfrutar del paisaje. Yo no pensaba que aquí había tanto zancudo, ¿no? Son una plaga. Ayer también en la carpa estaban por todos lados. Es un fastidio. Bueno, un parajito aquí así de esos de uno que se consigue Tenía aquí. mucho tiempo que no había tanto zancudo. Mira, esa casa es como una casa típica, ¿no? Diferente acá. O sea, ¿los zancudos? Sí. ¿Cómo le dirán aquí? No, los zancudos se llaman zancudos, ¿no? No sé, porque los de Roraima eran puri porque eran unos bichos gigantes. Pero era diferente, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Pero son fastidiosos. Bueno, rueda el tecito, ruédalo, compa. Hemos llegado a la triple frontera. Hacia allá, Puerto Yungay. Hacia allá abajo, Tortel. Cosa que ahora bajamos y después tenemos que subir. ¿Y de dónde venimos? Cochrane. Y se me cayó la bici. Eso habla mucho de la energía a este punto. Todavía nos queda un buen tramo. ¡Tortel, allá vamos! Tranquila que las subidas de hoy son bajadas mañana. Y viceversa. Y ahora no viene mamá y de ese guarro letrero. Joda. Y nos acabamos de comer una. Ay, Dios. Está costando, Tortel, está costando. Pero ahí vamos. A ver si llegamos. Vamos, que a Tortel hay que ganársela. A Tortel hay que ganársela. Marico, pedazo de subida. Pedazo de subida. Sí. Pero ya llegamos. Ya hay bajada. Ay, aquí lo que hay es silencio en este pueblo. Está todo el mundo encuevado. Qué lindo que es esto. Vamos a sacar un cuento de hadas. Qué re lindo. Sí, ¿verdad? Y es como una bahía. Mira las casitas, mira el atardecer allá atrás. Tiene una magia muy bonita. Tiene un silencio profundo y uno siente que está gritando. Demasiado silencio. O sea, todo el mundo habla así como, hola, ¿qué estoy? ¿Qué estás haciendo? No, bueno, mire, Germari, explica aquí dónde estamos. Estamos nada más y nada menos que en Tortel. Tarde, pero llegamos. Después de haber pedaleado 59 kilómetros, lo logramos. ¿Y cómo nos recibió este maravilloso pueblo? Bueno, con el señorito Johnny y Jessica. Y Yesenia. Ah, que ni bien llegamos a la placita y paramos ahí, él se nos acercó y nos sacó conversación y bueno, aquí estamos compartiendo en su hogar una rica cena.
Se armó Miren. esta picadita, miren, Picada. con cervecita, postre. Postre Y que hace la especialidad de Yesenia. las orcas. ¿Qué cuál es, compita? Y buena arepita. Estamos haciendo A punta de arepa. boletazo. Arepitas asadas Arepa. y próximamente unas arepitas fritas. Al estilo Germauri, un poquito quemada. Bueno, eso es un secreto, Carlos Eduardo, eso no se comparte en YouTube. Pero bueno, aquí vamos, agradecidos infinitos con los chicos que nos abrieron las puertas de su hogar. Ya nos bañamos y renovamos energía porque este par de loquitos mañana van a hacer 40 kilómetros en subida. Según el Johnny, caballero Johnny. puro subida. Nos dijo, no chicos, si apenas acaban de hacer la parte más fácil. Así que nada, bañados y renovados que la vamos a hacer con pizza. Este día arrancó muy interesante. Comenzamos quedándonos en la casa de Johnny y Yesenia, quienes muy amables y amigablemente nos recibieron en su hogar, compartimos una rica cena. Y bueno, este par de loquitos durmió con calefaccioncita y en colchón. Nos acostamos a las 4 de la mañana, pero nos paramos a las 10. Bueno, retarde, después conversando y conversando, resulta que nos agarró la 1 de la tarde, pero ya estamos en Tortel. O sea, así que comenzamos a hacer el trekking, que es como toda una vuelta, y vamos por todas estas O sea, pasarelas. es como que hay que hacerlo. Hay que hacer este trekking. Mira esta hermosura. Esto no se acaba la belleza. Vas viendo todo el valle, la montaña, el río. Y la pasarela está toda hecha así. Dicen que son aproximadamente 1 hora y media, no sé cuántos kilómetros serán. 7. Pero bueno, siempre tiene, o sea, todo es montaña pues. Y si tiene más o menos complejidad porque va subiendo las piedras y todos los escalones, todo va en subida, por ejemplo. Por aquí vamos, la idea es conocer esto y recorrer toda esta zona y ya volver a agarrar ruta, quizás a eso de las 2, 3 de la tarde. Sí, estamos saliendo súper tarde, nuestra intención era hacer hasta, ¿cómo es que se llama? Yungay, que es donde está el cruce del barco. Pero sí, yo creo que sí llegamos. Son 42 kilómetros y ayer Johnny nos dijo que iba todo en pendientes y sí, Carlos se metió en el Osman y efectivamente esto en pendientes. Así que veremos hasta dónde llegamos, pero nada, estamos aprovechando aquí de conocer, compartimos con los chicos que tuvimos una plática muy rica hoy en la mañana y anoche también. Este pueblo es realmente encantador, súper lindo, todo, está muy bonito. Bueno, seguimos. Bueno, mucho del camino está así como todo lleno de barro, pantano. Y son tronquitos. Porque por lo que nos dijeron aquí en Tortel, como que de los 365 días del año, 300 son de lluvia. Así que es como súper normal, que esto esté encharcado. ¿Qué onda el pintoresco pueblo de Tortel? Bueno, según nuestra impresión respecto a la comida. Ayer llegamos de noche y estaba todo cerrado y dijimos, bueno, por ahí es, mañana en la mañana están muchas más cosas abiertas. Si bien hay varios restaurantes y, ¿cómo se llama? Varios kioscos, almacenes donde no se puede abastecer, no tienen un horario fijo de trabajo. Es como que cierran temprano y por ahí abren tarde o puede que abran temprano. Entonces hay que tener como eso un poco en cuenta a la hora de organizarse para las comidas, porque no es como algo fijo. Lo que sí es que hay varias opciones, si logras conseguirlo abierto, repito. Hoy caminamos, hicimos todas las pasarelas y los mismos restaurantes que vimos ayer cerrados, estaban cerrados hoy. Entonces no sabemos muy bien cómo funciona la dinámica. Lo que sí es que en la entrada hay un food truck donde venden un montón de opciones, hay varias cosas que se pueden conseguir y es como lo que está mayormente abierto. Abren en la mañana y cierran a las 10 de la noche. Y es aquí mismo en el estacionamiento donde hay varias opciones de almacén para abastecerse, donde pueden comprar pan, como hicimos nosotros. Y eso sí están abiertos hasta más tardecito. Entonces uno cree que por ahí se mete y camina y consigue un montón de cosas. Y la realidad es que como que aquí mismo en el estacionamiento se pueden conseguir todas las cositas básicas, digamos, que se necesitan. No es como un punto para decir voy a hacer mercado y me voy a super abastecer. No. Pero aquí, ¿ves? Que es donde está el food truck, que está frente a la oficina de informaciones. Está frente a la oficina de informes, eso. Esto siempre está abierto y es la mejor comida. Bueno, mire la cantidad de gente que hay allá al frente. Hay un montón de gente comiendo, pues es el punto.
es el point. Y obviamente aquí nosotros anoche pegamos nuestro sticker. Y hay un montón de opciones. Encima tienen postres, cosas saladas. Hay de todo un poquito. No por nada está lleno a esta hora. Son las 4 de la tarde y estos niños siguen aquí. ¿Qué tal? Ya de aquí nos terminamos de preparar y comenzamos el retorno. A ver si por lo menos avanzamos hasta la intersección entre Tortel y Villa Yungay. Vamos a ver qué tan lejos llegamos hoy. Pero aquí estamos. Vamos a ver si comemos alguito aquí, porque esto se ve bueno. ¿Sí o no, compa? Sí, señora. Ahora sí, después de haber comido, ir barriguita llena y con las 5 de la tarde encima, podemos decir con mucha satisfacción que hemos conocido Caleta Tortel. Caleta Tortel. Así que nada. Sí, señora. Así que bueno, Ahora muchísimas vamos a gracias por seguir el llegar viaje. hasta aquí. Y bueno, si quieres ver cómo seguimos, vas a tener que suscribirte, compa, y ver el próximo video. Muchas gracias por llegar hasta aquí, gente. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ser parte de esta hermosa aventura. ¡Chao!